La novela Los santos inocentes de Miguel Delibes se sitúa en un contexto histórico y social muy específico, la España rural durante el franquismo. Este periodo, que abarca desde el fin de la Guerra Civil Española en 1939 hasta la muerte de Francisco Franco en 1975, se caracteriza por una profunda división social y una estructura económica y política fuertemente jerarquizada. En el ámbito rural, las condiciones de vida eran extremadamente duras. La novela refleja con precisión esta realidad, mostrando a los campesinos y jornaleros sometidos a una existencia de pobreza y explotación. Las tierras estaban en manos de unos pocos terratenientes, que ejercían un control absoluto sobre sus trabajadores. Este sistema de latifundios perpetuaba una desigualdad profunda, donde los campesinos, como los personajes de Delibes, vivían en condiciones casi feudales, sin posibilidad de mejorar su situación socioeconómica. El franquismo consolidó esta estructura de clases. El régimen autoritario de Franco promovía una sociedad conservadora y tradicional, donde la movilidad social era prácticamente inexistente. Los campesinos y obreros se encontraban en la base de una pirámide social que favorecía a los grandes propietarios y a la burguesía rural. Las políticas del régimen reforzaban la posición de los terratenientes, mientras que la represión y la falta de derechos laborales mantenían a los trabajadores rurales en una situación de dependencia y sumisión. Delibes retrata esta realidad con una mirada crítica y humanista. La vida de los personajes de los santos inocentes está marcada por la resignación y la falta de esperanza. La novela describe cómo los jornaleros viven bajo la constante vigilancia de los capataces y propietarios, simbolizados en personajes como el señorito Iván, quien encarna la arrogancia y el despotismo de la clase dominante. La relación entre los personajes refleja un sistema opresivo donde el poder y la autoridad son ejercidos sin piedad. Además, el contexto histórico de la posguerra española añade una capa de sufrimiento y desesperanza. La guerra civil dejó a España dividida y empobrecida, con un gran número de familias afectadas por la represión y la escasez. En este marco, los personajes de Delibes luchan contra las adversidades naturales de la vida rural y también contra un sistema político que los margina y oprime. La estructura de clases en los santos inocentes es, por tanto, un reflejo fiel de la España franquista, donde la rigidez social y la explotación eran la norma. Delibes documenta esta realidad, la critica abiertamente, ofreciendo una visión compasiva de los más desfavorecidos y denunciando las injusticias que padecen. La novela se convierte así en un testimonio literario de la lucha de clases y de la inhumanidad de un sistema que despoja a las personas de su dignidad y derechos básicos. Los santos inocentes es una obra que ofrece una visión profunda y crítica de las condiciones rurales y la estructura de clases en la España franquista. A través de su narrativa, Delibes expone las injusticias y el sufrimiento de los campesinos, al tiempo que denuncia la opresión y el abuso de poder de los terratenientes. La novela se erige como un valioso documento histórico y social y una poderosa crítica de un sistema que perpetuaba la desigualdad y la explotación. Los santos inocentes destaca por su estructura narrativa, su profundo desarrollo de personajes y el uso simbólico que enriquece la trama. La novela, ambientada en el árido paisaje de la Extremadura rural durante el franquismo, despliega una crítica mordaz de la desigualdad social y la opresión. La estructura narrativa de la novela es lineal, pero está impregnada de una gran carga descriptiva y un ritmo pausado que refleja la monotonía y el sufrimiento de la vida rural. Delibes emplea una prosa sobria y directa, rica en matices y detalles que capturan la esencia de sus personajes y su entorno. La voz narrativa, a veces omnisciente y a veces centrada en la perspectiva de los personajes, permite una inmersión profunda en sus pensamientos y emociones. Esta técnica narrativa hace la historia más íntima y personal y resalta la brutal realidad de la vida campesina bajo el yugo de los terratenientes. Los personajes de los santos inocentes son retratados con una precisión casi documental. Azarías, un hombre con discapacidad intelectual, es quizás el personaje más emblemático. Su relación con su Milana, un ave que cuida con devoción,
simboliza la búsqueda de afecto y significado en un mundo hostil. Azarías representa la inocencia y la bondad innata, pero también la vulnerabilidad y la marginación de los más débiles. Paco, el Bajo, es otro personaje central. Como peón al servicio del señorito Iván, Paco encarna la sumisión y la explotación. Su vida está marcada por el trabajo duro y la humillación constante, reflejando la impotencia de los campesinos frente a la autoridad despótica. Régula, su esposa, personifica la resistencia silenciosa y la dignidad en medio de la adversidad. Su lucha por mantener a su familia unida y por preservar un mínimo de humanidad en condiciones inhumanas es un testimonio del espíritu indomable de los oprimidos. El señorito Iván es el antagonista que simboliza el abuso de poder y la crueldad de la clase dominante. Su actitud despótica y su desprecio hacia los campesinos ilustran la arrogancia y la deshumanización inherentes a la estructura social de la época. Iván es la encarnación del sistema opresivo que perpetúa la desigualdad y el sufrimiento de los más desfavorecidos. El simbolismo en los santos inocentes es rico y multifacético. La milana de Azarías es un símbolo de pureza y libertad, un contraste con la opresión que sufren los personajes humanos. El entorno rural, descrito con meticulosidad, simboliza tanto la belleza salvaje de la naturaleza como la dureza de la vida campesina. Los objetos cotidianos, como el cayado de Paco o los utensilios de cocina de Régula, adquieren un significado profundo al representar la resistencia y la rutina de la vida rural. La estructura narrativa, los personajes y los símbolos en los santos inocentes se entrelazan para ofrecer una crítica social poderosa y conmovedora. Delibes utiliza cada elemento narrativo para construir una visión detallada y emotiva de la vida rural en la España franquista, destacando la humanidad de sus personajes y la inhumanidad del sistema que los oprime. La novela documenta una realidad histórica específica y también trasciende su contexto para ofrecer una reflexión universal sobre la dignidad, la justicia y la resistencia frente a la opresión. Los Santos Inocentes es una obra que, a través de su estructura narrativa cuidadosa, sus personajes profundamente humanos y su simbolismo evocador, logra capturar y criticar la cruda realidad de la España rural franquista. La maestría de Delibes radica en su capacidad para tejer estos elementos en una narrativa, que es a la vez una denuncia social y un homenaje a la resiliencia y la dignidad de los más humildes. En Los Santos Inocentes, los personajes principales y secundarios son vitales para comprender la profundidad de la narrativa y el mensaje subyacente de la obra. Cada personaje contribuye al desarrollo de la trama y simboliza aspectos cruciales de la vida rural y la estructura social de la España franquista. Azarías, uno de los personajes más memorables, es un hombre con discapacidad intelectual cuya relación con su ave, la milana, sirve como un símbolo de pureza y conexión con la naturaleza. Azarías representa la inocencia y la bondad, y su tratamiento por parte de los demás personajes refleja la marginación y el desprecio hacia los vulnerables. Su figura destaca por la ternura que emana, pero también por la tragedia que se cierne sobre él debido a su condición y posición en la sociedad. Paco, el Bajo, es el peón de confianza del señorito Iván. Su apodo resalta su condición humilde y su posición subalterna. Paco es la personificación del trabajador rural sometido a las injusticias de un sistema feudal, atrapado en una vida de servidumbre sin posibilidad de ascenso social. Su lealtad y resignación, sin embargo, no son sinónimo de sumisión ciega, sino una estrategia de supervivencia en un entorno hostil. Régula, la esposa de Paco, es una mujer fuerte y resistente. A través de su personaje, Delibes muestra la fortaleza y la tenacidad de las mujeres campesinas que, a pesar de las adversidades, luchan por mantener la cohesión familiar y preservar su dignidad. Régula encarna la lucha silenciosa y constante de las mujeres en un contexto de pobreza y opresión. El señorito Iván es el arquetipo del terrateniente despótico. Su figura refleja la arrogancia y la brutalidad de la clase dominante que ejerce su poder sin piedad. Iván es un personaje antagónico, simboliza la corrupción moral y la insensibilidad de quienes se benefician del sufrimiento ajeno. Su desprecio por los campesinos y su actitud de superioridad son una crítica feroz al sistema de explotación imperante. Otros personajes secundarios,
como la niña chica, hija de Paco y Régula, también juegan un papel significativo en la narrativa. La niña chica, que sufre una discapacidad, simboliza la perpetuación de la desgracia en la familia campesina y la falta de oportunidades de mejora. Su existencia es un recordatorio constante de las limitaciones y el sufrimiento inherente a la vida en la Extremadura rural. La Jerónima, la curandera del lugar, representa la sabiduría popular y la resistencia cultural de las comunidades rurales frente a la imposición de normas externas y oficiales. Su papel como sanadora y consejera subraya la importancia de las tradiciones y el conocimiento ancestral en un mundo que está cambiando lentamente. Los personajes en Los Santos Inocentes no son meros actores en una trama, sino que están cargados de simbolismo y profundidad. Cada uno de ellos refleja un aspecto particular de la sociedad rural española durante el franquismo, desde la inocencia y la explotación hasta la resistencia y la corrupción. Delibes utiliza a sus personajes para tejer una crítica social compleja y emotiva, que trasciende el tiempo y el espacio, para ofrecer una visión universal de la lucha por la dignidad y la justicia en un mundo injusto. En definitiva, los personajes de Los Santos Inocentes son vehículos poderosos para el mensaje de Delibes. A través de ellos, el autor explora las dinámicas de poder, la resistencia cotidiana y la humanidad en su forma más cruda. La narrativa se enriquece con cada figura, haciendo de la novela una obra profundamente humana y socialmente relevante, donde cada personaje añade una capa de significado al retrato global de la vida en la España rural franquista. En Los Santos Inocentes, Miguel Delibes otorga a la naturaleza y al entorno rural un papel casi antropomórfico, dotándolos de una presencia viviente que interacciona constantemente con los personajes y la narrativa. La naturaleza no es meramente un escenario pasivo, sino una entidad activa que refleja y amplifica las emociones y las situaciones de los protagonistas. La representación del paisaje rural es rica y detallada, creando un vínculo íntimo entre los personajes y su entorno. Delibes describe la tierra, los animales y los ciclos naturales con una precisión y una sensibilidad que trascienden lo puramente descriptivo. El campo extremeño, con sus vastas llanuras y sus duras condiciones climáticas, actúa como un reflejo de la dureza de la vida de los campesinos. Las estaciones marcan el ritmo de la existencia rural, y los personajes están profundamente conectados con los ritmos naturales, lo que subraya su dependencia de la tierra. La personificación de la naturaleza es evidente en varias escenas clave. Los animales en particular tienen un rol destacado en la novela. La Milana de Azarías es una compañera y símbolo de su conexión con un mundo más puro y sincero. Este vínculo emocional entre el hombre y el animal subraya la humanidad esencial de Azarías y su lugar en un orden natural más justo y compasivo que el sistema social humano. El entorno rural se convierte así en un personaje más, con una voz propia que comunica mediante sus elementos. Los campos resecos por el sol, los sonidos de los animales y el viento que sopla sobre las colinas. Cada elemento natural parece tener una intención y una reacción frente a las acciones de los humanos. Por ejemplo, la sequía que afecta a las cosechas es una manifestación de la adversidad y el sufrimiento que impregnan la vida de los personajes. Delibes utiliza estas descripciones para crear una atmósfera opresiva que refuerza la temática de lucha y resistencia. El paisaje también actúa como un refugio y un espacio de libertad para algunos personajes. Para Azarías, el campo es un lugar donde puede escapar, aunque sea temporalmente, de la opresión humana. La naturaleza le ofrece consuelo y una forma de conexión que no encuentra entre las personas. De esta manera, el entorno natural sirve como un contrapunto a la crueldad y la injusticia de la sociedad humana, proporcionando momentos de paz y belleza en medio de la dureza cotidiana. Además, Delibes utiliza la naturaleza para enfatizar el contraste entre la vida rural y la vida de los terratenientes. Mientras los campesinos están íntimamente ligados a la tierra y dependen de ella para sobrevivir, los terratenientes la ven simplemente como una fuente de riqueza y poder. Esta desconexión entre el uso y la apreciación de la tierra resalta las diferencias de perspectiva y valor entre las clases sociales. En la narrativa, la naturaleza refleja el estado emocional
y las circunstancias de los personajes, actúa como un juez silencioso de las acciones humanas. Las injusticias y los abusos cometidos por los terratenientes parecen ser amplificados por la indiferencia de la naturaleza, que sigue su curso sin alterarse por las tragedias humanas. Sin embargo, esta misma indiferencia puede ser vista como una forma de resistencia pasiva, una constante que se mantiene inalterada frente a la transitoriedad y la crueldad del poder humano. En resumen, la naturaleza en los santos inocentes desempeña un papel fundamental, actuando casi como un personaje con una voz y una presencia que influye en la narrativa. Delibes logra que el entorno rural se sienta vivo y esencial para la historia, utilizando el paisaje para profundizar en los temas de opresión, resistencia y conexión humana. La naturaleza y el entorno rural sirven como telón de fondo, se integran en la esencia misma de la novela, enriqueciendo su significado y su impacto emocional. En Los Santos Inocentes, Miguel Delibes hace un uso magistral del lenguaje, los dialectos y la oralidad, dotando a la novela de una autenticidad y una profundidad únicas. Estos elementos enriquecen la narración y sirven para caracterizar a los personajes y situar al lector en el contexto rural de la España franquista. Delibes emplea un lenguaje que refleja fielmente el habla cotidiana de los campesinos extremeños. Esta elección estilística no es casual, sino que busca capturar la realidad lingüística de la época y el lugar. El uso de dialectos y modismos regionales da vida a los diálogos, haciendo que los personajes sean más creíbles y sus interacciones más verosímiles. A través de estos matices lingüísticos, Delibes consigue que el lector sienta una conexión más íntima con los personajes y su mundo. La oralidad en Los Santos Inocentes es un recurso narrativo que Delibes utiliza para dar voz a aquellos que tradicionalmente han sido silenciados o marginalizados. Los diálogos entre los personajes transmiten información, revelan sus pensamientos, emociones y relaciones de poder. La manera en que los personajes se expresan, con sus giros lingüísticos y sus formas de decir, refleja su identidad y su posición en la estructura social. Por ejemplo, la simplicidad y repetitividad en el habla de Azarías subrayan su inocencia y su desconexión del mundo más complejo de sus opresores. Además, Delibes utiliza el lenguaje para diferenciar claramente entre las clases sociales. Los terratenientes y los personajes de mayor estatus social emplean un habla más formal y estandarizada, mientras que los campesinos usan un dialecto más coloquial y regional. Esta distinción lingüística enfatiza la brecha social y económica entre los personajes, reforzando la temática de desigualdad y explotación que permea la novela. La prosa de Delibes es rica en expresiones populares y dichos locales, lo que añade una capa de autenticidad y colorido a la narrativa. Estas expresiones, cargadas de sabiduría popular y experiencia colectiva, reflejan la cultura y la cosmovisión de la comunidad rural. El autor documenta una forma de hablar que preserva una manera de entender y relacionarse con el mundo. El uso del lenguaje también tiene un efecto poético en la obra. Delibes combina la crudeza del habla campesina con descripciones líricas del entorno natural, creando un contraste que resalta tanto la belleza como la dureza de la vida rural. Esta dualidad lingüística permite al lector experimentar la realidad de los personajes de una manera más intensa y emotiva. La oralidad se manifiesta igualmente en la estructura narrativa de la novela. Delibes a menudo emplea técnicas de narración oral, como la repetición y la enumeración, que evocan la tradición de contar historias en las comunidades rurales. Esta técnica refuerza la autenticidad del relato, crea un ritmo particular que imita el fluir del habla y el pensamiento de los personajes. Por último, la elección de Delibes de mantener el lenguaje de los personajes lo más cercano posible a su forma natural de hablar es un acto de respeto y reconocimiento hacia la cultura campesina. Al dar voz a los personajes en su propio dialecto y estilo de habla, el autor legitima sus experiencias y perspectivas, desafiando la visión dominante que a menudo los deshumaniza y marginaliza. En resumen, el uso del lenguaje, los dialectos y la oralidad en Los Santos Inocentes es fundamental para la construcción de la narrativa y el desarrollo de los personajes. Miguel Delibes logra una obra que documenta una realidad social y lingüística, la celebra y la preserva,
La autenticidad y el realismo que consigue a través de estos elementos estilísticos hacen de la novela una obra profundamente humana y culturalmente rica, donde cada palabra y cada expresión contribuyen a la inmersión total del lector en el mundo de los personajes. En Los santos inocentes de Delibes, los dilemas morales y las reflexiones filosóficas se entrelazan profundamente con la trama, ofreciendo una mirada crítica y contemplativa sobre la condición humana, la justicia y la ética en un contexto de opresión y desigualdad. Uno de los principales dilemas morales que atraviesa la novela es el conflicto entre la sumisión y la rebelión. Los personajes, especialmente los campesinos, se enfrentan constantemente a la decisión de aceptar pasivamente su destino o de luchar contra las injusticias que sufren. Esta tensión moral se ve claramente en Paco, el Bajo, quien a lo largo de la novela oscila entre la obediencia hacia sus superiores y el deseo de resistir el abuso. La sumisión es una estrategia de supervivencia, pero también una forma de perpetuar el sistema opresivo, lo que plantea una reflexión sobre la complicidad y la resistencia en situaciones de explotación. Otro dilema moral significativo es la cuestión de la dignidad humana. Delibes explora cómo los personajes intentan mantener su dignidad a pesar de las humillaciones y el trato inhumano que reciben. La lucha de Régula por proteger a su familia y preservar un sentido de identidad y respeto en un entorno adverso es un ejemplo de esta búsqueda de dignidad. Este dilema se extiende a todos los personajes campesinos, quienes, a pesar de su posición subordinada, buscan maneras de afirmar su humanidad y valor intrínseco. Las reflexiones filosóficas en la novela también abordan la naturaleza del poder y la moralidad. El señorito Iván representa un poder absoluto y arbitrario que se ejerce sin consideración por la ética o la justicia. Su figura plantea preguntas sobre la legitimidad del poder basado en la fuerza y la explotación. Delibes critica la deshumanización que acompaña al abuso de poder y sugiere que una sociedad justa no puede basarse en la dominación y la subyugación de los más débiles. La novela también invita a una reflexión sobre la empatía y la indiferencia. A través de personajes como Azarías, Delibes muestra la capacidad de los seres humanos para la compasión y la conexión con otros seres vivos, incluso en condiciones de extrema dureza. La relación de Azarías con su Milana es un testimonio de esta empatía innata que contrasta fuertemente con la indiferencia cruel de los terratenientes hacia el sufrimiento humano. Este contraste destaca la importancia de la empatía como base para una ética auténtica y humanizadora. Delibes no se limita a exponer estos dilemas, sino que también ofrece una crítica filosófica de la resignación fatalista que puede surgir en contextos de opresión. La resignación de muchos personajes a su destino plantea una reflexión sobre la naturaleza del determinismo y el libre albedrío. La novela sugiere que, aunque las circunstancias externas pueden ser abrumadoras, siempre existe un espacio para la elección moral y la resistencia, por pequeña que sea. El autor también toca temas de justicia distributiva y la moralidad del sistema económico y social vigente. La distribución desigual de la tierra y los recursos, y la manera en que esta desigualdad se justifica y perpetúa, es una crítica directa a las estructuras sociales, que permiten y normalizan la explotación. Delibes plantea la cuestión de si es posible una verdadera justicia en una sociedad que tolera y sustenta tales desigualdades. En última instancia, Los santos inocentes es una meditación sobre la lucha entre el bien y el mal en el corazón humano y en la estructura social. Delibes nos invita a considerar qué significa ser justo en un mundo injusto y cómo las decisiones individuales y colectivas pueden desafiar o perpetuar el orden establecido. La novela, a través de sus personajes y sus historias, ofrece una exploración profunda y conmovedora de los dilemas morales y las reflexiones filosóficas que son tan relevantes hoy como lo fueron en la España de su tiempo.